Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a la empresa Solins, especialista en instrumentos de alta calidad para monitoreo de aguas subterráneas y de superficie. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles el seminario web, la importancia de la colección de muestras de agua a varios niveles de profundidad. Nuestro ponente Mauricio Vázquez, técnico especialista de la empresa Solins en Canadá. Adelante, Mauricio. Adelante, Gracias, Harold. María Luisa. Bueno, entonces iniciamos, como decía María Luisa, el tema de hoy es sobre muestreadores de aguas subterráneas principalmente. Algunos de esos pueden utilizarse también para muestreo de aguas superficiales. Eh, Solins tiene ya más de 40 años en el mercado en lo que es fabricación de equipos para muestreo y monitoreo de aguas. Algunos de estos instrumentos que les voy a mostrar hoy, pues ya tienen bastante trayectoria y son tecnologías ya aprobadas y aceptadas por reguladores ya en varios países, bueno, prácticamente todos los países en el mundo. Em, Voy entonces a iniciar con un poco sobre lo que es la disponibilidad o la gama que tenemos de instrumentación para diferentes usos y aplicaciones. Este cuadro que pueden ver en pantalla es un resumen bastante práctico para que ustedes vean lo que son los diferentes tipos de muestreo o métodos de muestreo que hay en la industria, los más comunes, ¿verdad? Que es el de muestreo de bajo caudal, el muestreo de volumen de pozo y el muestreo no purga, que esos son los principales o los más comunes o principales que se utilizan. Y luego los diferentes instrumentos y opciones que tenemos en Solins para cada uno de esos métodos de muestreo. Entonces, si en algún momento ustedes tienen una aplicación en mente o una necesidad, entonces en este cuadro pueden ver cuáles son las opciones que ofrecemos para dicha aplicación. Como ven, contamos con alrededor de 8 líneas de muestreo o de instrumentación para muestreo, principalmente aguas subterráneas, ¿verdad? Pozos, eh, diferentes diámetros, diferentes tamaños de los muestreadores, que ahora los vamos a ver en detalle, y dependiendo del diámetro del pozo y la profundidad de muestreo, pues así también tenemos diferentes opciones. Entonces la variedad, como ven, es amplia y prácticamente abarcamos la gran mayoría de aplicaciones de lo que sería muestreo de aguas subterráneas. Como les decía, en la industria, desde la década de los 70, cuando se empezaron con el muestreo de aguas subterráneas, en la década de los 70 lo que más se utilizaba con lo que se inició fue con lo que se llamaba el muestreo de 3 volúmenes de pozo, que consistía básicamente en calcular el volumen de agua en el pozo y empezar a muestrear, pero sacando inicialmente el equivalente a 3 volúmenes antes de tomar una muestra. Eso era lo que, ya que en ese entonces, esa muestra que se tomaba después de los 3 volúmenes, después de haber extraído 3 veces el volumen del pozo, era lo que se consideraba la muestra representativa del agua. Ese método todavía se utiliza, ¿verdad? Es un método que, si bien se inició en los años 70, pues todavía muchos reguladores y en muchos países lo siguen aceptando y lo siguen utilizando. Ya a partir de la década de los 80 se empezó a hablar del muestreo de bajo caudal o low flow. Y a partir de los años 2000, ¿verdad? Hace ya alrededor de 20 años, es cuando se empieza a hablar de los sistemas de no purga. El sistema no purga básicamente es o asume de que el agua que
se encuentra en el pozo es agua representativa del acuífero. Y por lo tanto, el agua que ingresa en el pozo viene o fluye desde el acuífero hacia el pozo y luego sigue en el acuífero. Entonces, a partir de ese modelo o de esa teoría, em, es donde entonces surgen los sistemas de no purga o los sistemas también que le llaman grab samplers o de no purga, ya que esos se colocan directamente en la rejilla y toman la muestra. Em, con el sistema de low flow o de bajo caudal también parte del hecho de que el pozo es eficiente, de que la rejilla se encuentra en el acuífero y que el agua que ingresa en el pozo es agua representativa del acuífero. Entonces, esos dos métodos parten del mismo principio. El tema con, por ejemplo, con los volúmenes de pozo o el método de 3 volúmenes de pozo, eh, la principal, digamos, limitante que hay es que cuando se está muestreando aguas contaminadas y sacar 3 volúmenes de pozo implica que ese volumen, ¿verdad? Ese exceso de agua que se saca del pozo, pues tiene que tratarse. De ahí que entonces la industria empezó a cambiar y a evolucionar para tratar de evitar eso. Em, el, el tema con el uso de bombas de alto caudal, eso cuando se realiza el muestreo, la bomba de alto caudal genera una alta turbulencia en el pozo, genera un exceso de agua y también muchas de esas bombas que son eléctricas generan también un cambio en la temperatura del agua. Cuando se está muestreando entonces VOCs, ¿verdad? Hidrocarburos, ese cambio en la temperatura del agua, pues entonces va a generar un cambio también en la concentración y en la volatilidad de los contaminantes. Entonces, el uso de bombas de alto caudal, dependiendo del tipo de muestreo que se está haciendo, perdón, del tipo de contaminante con el que se está tratando, pues no viene siendo una opción aceptada por ese mismo motivo que les decía. Aparte que también cuando se utilizan bombas de alto caudal, como en la figura del centro, pues se crea un abatimiento en el pozo, en el acuífero, perdón, y ese abatimiento, pues entonces puede dispersar los contaminantes en la zona o en el acuífero o en zonas que anteriormente no estaban contaminadas. Entonces pensamos, por ejemplo, en una capa de aceite, gasolina, diésel, que está flotando en el acuífero. Al crear ese abatimiento, pues esa capa entonces puede empezar a bajar, a descender los poros en las fracturas y luego, cuando el pozo recupera, pues ese contaminante queda atrapado en esos poros y en esas fracturas y entonces me dispersa más la contaminación. Entonces, con esta figura lo que quería mostrarles era un poco de la teoría que hay detrás del muestreo, ¿verdad? Cuando se hace el uso del baler, o del baler, digamos pensando en balers de gran tamaño, eh, eso también crea turbulencia y crea dispersión de esos contaminantes. Entonces, todo ese tipo de técnicas de muestreo que se han utilizado a lo largo de los años o en el pasado, pues se determinaron que no eran, por decirlo así, la mejor solución. Y entonces de ahí que fue evolucionando los métodos de muestreo hasta lo que se conoce hoy como el low flow o el non-purge, ¿verdad? El no purga o el de bajo caudal, para evitar hasta donde sea posible todo lo que es esta mezcla y turbulencias y cambios en las condiciones del pozo para entonces asegurarse la recolección de una muestra representativa del agua del acuífero. Entonces, en tanto eh, digamos, las condiciones del pozo se mantengan lo más estables posibles, eso entonces va a asegurar una mejor calidad de la toma de la muestra.
Ok, entonces, basándonos en ese principio, ¿verdad? De utilizar sistemas de muestreo que no me cambien las condiciones, las propiedades del agua en el pozo y tratando de capturar una muestra representativa del agua del acuífero y de los contaminantes que puedan haber ahí. Entonces, vienen las opciones que se conocen como bombas neumáticas, que son bombas que no utilizan ningún tipo de energía eléctrica, por lo tanto no hay cambios en la temperatura del agua, la bomba no está generando ningún cambio en la temperatura y aparte de eso me permite tomar muestras lentamente. Esto es lo que conoce entonces como low flow y Solins ofrece dos tipos de bombas para este tipo de aplicaciones. La primera que les quiero mostrar se llama el bladder pump o la bomba de vejiga. Es una bomba de acero inoxidable, el cuerpo es de acero inoxidable, lo que la hace una bomba totalmente robusta y duradera. La bomba de vejiga se puede utilizar a profundidades de hasta 500 pies o 150 metros y a profundidades mayores utilizando un adaptador que tenemos que se le llama el drop tube o el tubo de caída. La bomba de vejiga, como su nombre lo indica, tiene una vejiga en la parte interna, ahora les voy a mostrar que está disponible en dos tipos de materiales, polietileno de baja densidad o LDPE y también teflón. Entonces, dependiendo del tipo de contaminante, por ejemplo, si es VOCs, VTEX, los usuarios prefieren teflón. Sin embargo, el LDPE también funciona, pero el teflón es mucho más duradero. Si se está muestreando para contaminantes emergentes, que está ahora eso de moda, por ejemplo en Estados Unidos, que se está muestreando para PFAS, que es un contaminante emergente, pues ahí el teflón no es una opción, entonces por eso tenemos también el polietileno de baja densidad para ese tipo de aplicaciones. Ahora bien, la bomba bladder está en dos tamaños, disponible en dos tamaños, una pulgada o 1.66 pulgadas. La razón es que de cuál utilizar o qué lleva a un usuario a escoger entre una u otra, pues el diámetro del pozo. Si es un pozo de 1,5 pulgadas, pues entonces la única opción sería la de 1 pulgada. Portabilidad también, la bomba de 1.66 es una bomba que pesa alrededor de 8 libras, entonces es un poco más pesada. Entonces, si se busca un sistema portátil, el usuario prefiere algo más pequeño y entonces la de 1 pulgada a veces es la preferida en esos casos. También en la bomba bladder, el muestreo o el caudal que se obtiene va a depender del tamaño de la vejiga. Entonces, si se busca un mayor caudal, pues entonces se va a preferir la bomba de 1.66 que ofrece mayor caudal. La otra opción que tenemos es la bomba, se le llama bomba de doble válvula. La bomba de doble válvula no tiene vejiga por dentro, por lo tanto, a la hora de utilizarlo, pues se requiere entonces que el usuario tenga un poco más de experiencia, porque, por ejemplo, en el tema de la bomba de vejiga, nunca existe o no hay posibilidad de que el gas que utilizamos para operar la bomba entre en contacto con el agua o con la muestra. Y eso es muy importante cuando se está muestreando, por ejemplo, VOCs. ¿Verdad? Que no debe haber contaminación con aire o con el gas que estoy utilizando, no puede haber contaminación de la muestra. En la bomba doble válvula, esa posibilidad existe si de contacto de la muestra con el gas, si no se tiene el cuidado a la hora de operarla. Como les acabo de mencionar, estas dos bombas son neumáticas y requieren entonces de un gas para operar. Ese gas puede ser aire comprimido o puede ser un cilindro con gas nitrógeno, que es muy común, se utiliza en Estados Unidos, en Canadá, por portabilidad más que todo, ¿verdad? A veces es más sencillo transportar un cilindro de nitrógeno que tiene una presión suficiente para operar las bombas comparado con un compresor de aire que va a requerir tal vez una fuente de energía, ¿verdad? Un generador y que tal vez tiene también un tamaño que no lo hace tan portátil.
Entonces, estas dos bombas requieren de una fuente de gas para operar. La bomba doble válvula, entonces, como les decía, no tiene la vejiga, esa es la principal diferencia con la anterior. Es una bomba que también está disponible en 1.66 pulgadas de diámetro, pero también hay una bomba más pequeña de 5 octavos. Entonces, para pozos, por ejemplo, de 1 pulgada, la bomba de 5 octavos es una opción. La bomba doble válvula puede ir a profundidades superiores a los 150 metros. Esa es la diferencia con la bomba anterior. Tenemos casos de usuarios que la han utilizado en profundidades o muestreos de hasta 800 metros de profundidad. Entonces, es una opción para esos muestreos tan profundos. Este es un corte a lo interno de lo que serían las dos bombas neumáticas de Solins, la de 407 bomba de vejiga y la 408 doble válvula. Entonces, ¿cómo es que operan? Cuando se utiliza la bomba de vejiga, como les decía anteriormente, el gas nunca tiene contacto con la muestra. El gas baja, es esta, la flecha anaranjada que ven en el esquema de la izquierda. El gas baja por la manguera y comprime la vejiga que está dentro de la bomba. Entonces, al comprimir la vejiga que está dentro de la bomba, mi muestra de aire empieza a subir por la otra línea o por la otra manguera. De esa manera, entonces, la bomba trabaja por ciclos. Con cada ciclo se inyecta aire, sí, se inyecta aire en la manguera, el aire viaja hasta la vejiga, la comprime, y con cada compresión de la vejiga, entonces mi muestra va subiendo por la línea de muestreo o por la manguera de muestreo. El ingreso de agua ocurre en la parte inferior de la bomba. Cuando yo utilizo la bomba de doble válvula, como no tengo vejiga, una vez que la bomba está sumergida en el pozo, el nivel del agua va a subir por ambas mangueras, por las dos mangueras, tanto la manguera de propulsión o de inyección como la manguera de muestreo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo inyecto mi gas a través de la manguera de inyección, ese gas empuja la columna de agua en la manguera y en la misma proporción, esa columna de agua sube por la línea de muestreo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que conocer muy bien las condiciones del pozo, la profundidad de colocación de la bomba y la presión que necesito para que entonces cuando yo inyecto ese gas y ese gas viaja por la manguera, llegue a un punto en que no ingrese a la bomba, sino que quede siempre dentro o el gas se mantenga dentro de la manguera únicamente. Si se inyecta más presión de la cuenta o por un tiempo más largo de la cuenta, pues entonces sí, ese gas puede llegar a la bomba y ahí es donde yo empiezo a ver burbujeo o propulsión de salida de gas o de mi aire en la línea de muestreo, y eso es lo que se quiere evitar. Entonces, conociendo bien, siguiendo las instrucciones de operación de la bomba y conociendo bien las propiedades del pozo, pues entonces es posible mantener ese gas siempre dentro de la manguera sin que llegue a tocar o alcanzar la bomba. Las ventajas que hay con respecto a una u otra, por ejemplo, caudal, para obtener caudales un poco más altos, la bomba doble válvula me permite hacer eso, sobre todo si la bomba está sumergida considerablemente o si tengo una columna de agua considerable con que trabajar, pues entonces yo puedo jugar con esa columna de agua y a mayor columna de agua, mayor caudal puedo obtener con el uso de la bomba de doble válvula. Con la bomba bladder, el caudal va a estar siempre limitado al volumen de la vejiga, porque como les decía, cuando el gas viaja hasta la bomba, presiona la vejiga, comprime la vejiga, y eso quiere decir que el volumen que yo puedo extraer con cada ciclo es un volumen igual al de la vejiga. Entonces, está limitado por dicho volumen. La caja de control es una caja de control que se utiliza con las dos bombas, la 407 y la 408. Cuando yo utilizo estas bombas, como les decía, son cíclicas, ¿verdad? Quiere decir que hay un ciclo de impulsión y un ciclo de venteo.
El ciclo de venteo es el que permite que la vejiga se relaje y vuelva a llenarse con el agua del pozo. En la doble válvula con el ciclo de venteo, lo que hace es que el nivel recupera en la manguera de impulsión, el nivel se recupera y entonces con el ciclo de inyección vuelvo a empujar esa columna de agua para que me vuelva a salir por la línea de muestreo. Entonces, esos ciclos de inyección y de venteo o de relajación, eso los controlo con esta caja de control. Entonces, Solins ofrece dos opciones, 125 PSI y 250 PSI. Eso va a depender de la profundidad de muestreo. La regla dice que un PSI puede levantarme 2 pies de agua, o sea, como alrededor de 60 centímetros de agua. Entonces, a partir de ahí, la de 125 PSI me sirve para muestreos de hasta 250 pies o 70 metros y la de 250 PSI para muestreos de hasta 500 pies o 150 metros. Entonces, dependiendo de la profundidad de muestreo a la que voy a utilizar las bombas, así será entonces la caja de control que deben utilizar. Esa caja de control puede guardar hasta 99 configuraciones, o sea que cada pozo que va a tener su propia configuración, puede entonces almacenarse o guardarse en la caja de control para que entonces en el segundo evento de muestreo ya ustedes sepan exactamente cuál es la configuración para un pozo específico y así entonces nada más conecten, arranquen y puedan obtener la muestra de forma más rápida. El compresor de Solins es un compresor totalmente portátil, pesa alrededor de 9 kilos, 21 libras. Es un compresor que debido a su portabilidad tiene un tamaño limitado y entonces me funciona para muestreos de hasta 30 metros o 100 pies. La razón es por el tamaño, ¿verdad? Es un compresor pequeño. Para muestreos más profundos, lo que nosotros entonces recomendamos es adquirir un compresor, ya sea de rentarlo o adquirirlo localmente, un compresor de mayor tamaño. Siempre se sugiere que sea un compresor que no utilice aceite, ¿verdad? Que no sea uno de esos compresores que se utilizan con maquinaria de percusión, ¿verdad? Que inyectan aceite para lubricar herramientas. Esos compresores no son los recomendables en estos casos porque obviamente pueden contaminar la muestra de agua subterránea. También que sea un compresor de 3 a 5 CFM para que tenga entonces la capacidad suficiente y de dos etapas. Para muestreos entonces de 30 metros o menos, el compresor de Solins es una opción. Es un compresor que funciona automáticamente entre 150 y 90 PSI. Quiere decir que cuando llega a los 150 PSI, que está totalmente, digamos, a capacidad máxima, el compresor se apaga y una vez que la presión interna cae a 90 PSI, se vuelve a encender para de nuevo subir la presión. Entonces, de esa manera siempre va a mantener una presión a lo interno. Solins ofrece entonces configuraciones para muestreo, digamos, para equipo portátil o equipo dedicado. El equipo dedicado en los pozos es por lo general, o se hace por lo general en pozos que se muestrean frecuentemente. Por ejemplo, pozos en rellenos sanitarios, pozos ubicados alrededor de refinerías o pozos ubicados alrededor de minas que se tienen que estar muestreando constantemente para reportes de calidad o para monitoreo de posibles plumas. Entonces, en esos casos, dedicar el equipo, o sea, instalar bombas y dejarlas dedicadas, puede ser a largo plazo más económico y más efectivo. Eh, en esos casos, nosotros ofrecemos estas tapas de pozos que tienen los acoples para la línea de muestreo y para la línea de impulsión. Como ven, esta línea de impulsión es la que viene de la caja de control. La tapa tiene el acople rápido para nada más conectar y al quitar este taponcito rojo de la derecha, pues entonces se tiene ahí la opción para conectar la manguera que sale hacia la botella.
Entonces, por debajo de esta tapa tengo las dos líneas o las dos mangueras que van hasta la bomba neumática, ya sea la 407 o la 408. La tapa también me permite entonces mover este tapón de la izquierda para acceder con mi medidor de nivel y así entonces controlar los niveles dinámicos durante el muestreo. Por lo general, los equipos dedicados entonces se utilizan cuando los pozos se tienen que muestrear constantemente, ¿verdad? Tiene una periodicidad, qué sé yo, cada 3 meses, cada 4 meses. También cuando son muchos pozos, a largo plazo es más efectivo tener equipo dedicado cuando se trata de varios pozos, porque de lo contrario, si se tiene un equipo portátil, pues entonces se invierte mucho tiempo en lo que es descontaminación del equipo entre un pozo y otro. También cuando son pozos profundos, instalar equipo a cierta profundidad puede ser más tedioso, se lleva más tiempo. Entonces, cuando son pozos profundos, dedicar equipo también resulta ventajoso. Ahora bien, si el cliente lo que busca es un equipo portátil, porque tal vez tiene que muestrear pozos en diferentes proyectos, tal vez no tienen que muestrearlos tan seguido, tal vez solamente una vez al año, 2 veces al año, o porque son pozos poco profundos, donde es fácil ingresar con equipo y extraerlo, etcétera. El equipo portátil puede ser una opción y en esos casos entonces nosotros lo que ofrecemos es un carrete portátil donde se puede montar la manguera o las mangueras. Estas mangueras, la inyección y muestreo, son dos mangueras de 1/4 de pulgada que están unidas entre sí, por lo tanto es mucho más fácil su manejo. Y entonces se venden montadas sobre un carrete portátil y el carrete tiene los acoples rápidos para la línea de impulsión que viene de la caja de control. Entonces este acople eh, rápido viene ya en el carrete. Y el otro acople es para la manguera de muestreo que va directamente a la botella. Estos carretes están disponibles para mangueras de hasta 500, de hasta 1000 pies, perdón, de hasta 300 metros. Están disponibles también en tamaños pequeño, mediano y grande, dependiendo de la cantidad de manguera, para hacerlo más conveniente para su transporte. El tema con los equipos portátiles, por supuesto, es que cada vez que se utilizan, ¿verdad? Tienen que descontaminarse. Entonces, eso es muy importante y va a depender también de lo que estén muestreando, de los protocolos de muestreo, ¿verdad? Y de las regulaciones locales. La bomba de doble válvula, hay una opción micro que es para pozos de muy pequeño diámetro o tubos de pequeño diámetro y con eso estoy hablando de tubos de 3/8, ¿verdad? De 9,5 mm. Entonces tenemos una opción que es una bomba doble válvula micro. Funciona con el mismo principio de la bomba doble válvula que les enseñé anteriormente. Esta viene en una manguera de teflón, por lo tanto es duradera y fácil de descontaminar. Esta manguera está principalmente diseñada para ser utilizada en los sistemas multinivel de Solens, como el CMT que ven en la fotografía aquí a la izquierda de la filmina. Son sistemas multinivel, o sea que se puede que en un mismo pozo, en una misma perforación, tengo hasta 7 puertos de muestreo y monitoreo a diferentes profundidades. Entonces, en una sola perforación pueden instalar diferentes puertos a diferentes profundidades para mayor resolución de lo que sería la pluma de contaminación o para simplemente muestreo y monitoreo de diferentes acuíferos de diferentes niveles o bien de diferentes formaciones o capas eh, en el subsuelo. La bomba peristáltica, esta es una opción muy práctica para renta, sobre todo para nuestros distribuidores que ofrecen equipos en renta. La bomba peristáltica es una opción práctica para muestreo de niveles o cuando hay niveles someros. Y con someros me refiero a niveles que estén dentro de lo que sería el límite de succión, que eso varía dependiendo de la altitud, va desde 7 o varía entre 7 y 10 metros. Pero de nuevo,
dependiendo de la altitud, pues ustedes pueden estimar cuál es la succión y así a partir de ahí definir o determinar si la bomba peristáltica puede ser una opción para muestreo. La bomba peristáltica, la entrada de agua o la toma de la muestra se puede realizar prácticamente a cualquier profundidad siempre y cuando mi nivel de bombeo o mi nivel de agua esté dentro del límite de succión, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo, si hay un pozo en un acuífero confinado, por ejemplo, que pues, tengo mi rejilla, qué sé yo, a 45 metros de profundidad, pero mi nivel, al ser confinado, está tal vez a 5 metros de profundidad, yo puedo utilizar una manguera, bajarla hasta los 45 metros y puedo entonces utilizar la bomba peristáltica para muestrear ese pozo. Lo mismo que si estoy muestreando un lago, por ejemplo, si tengo que muestrear el lago a profundidades, no sé, de 30 metros, 60 metros o más, yo puedo simplemente tener mi bomba peristáltica en mi bote y puedo perfilar o muestrear, tomar muestras a diferentes profundidades en mi lago utilizando esta bomba, simplemente usando una manguera con la longitud suficiente, ¿verdad? Pero el punto es que la bomba peristáltica puede utilizarse a muestreos prácticamente a cualquier profundidad siempre y cuando mi nivel de agua esté dentro del límite de succión. Entonces, esto siempre me gusta dejarlo claro porque a veces existe ese concepto de que la bomba peristáltica solo puede ser utilizada entre 8 y 10 metros. Y eso es, lo que quiero que les quede claro es que entre 7, 8 y 10 metros es donde tiene que estar mi nivel. Menos entre 0 y hasta 10 metros o entre 0 hasta 7 metros, dependiendo de la altitud donde se ubiquen. Pero eso es mi nivel de agua, no mi profundidad de muestreo. La profundidad de muestreo de ahí para abajo puede ser cualquier profundidad. Es mi nivel el que tiene que estar dentro del límite de succión. Entonces, bueno, Soleos ofrece esta bomba peristáltica, es bastante popular como método de muestreo, ya que es portátil, funciona con una batería de 12 voltios o bien batería carro. Entonces es muy práctica para utilizar en muestreos donde tengo fácil acceso con vehículo, por ejemplo. Si no tengo acceso con vehículo, puedo entonces cargar una batería pequeña y utilizar mi bomba peristáltica. También me permite muestreos de hasta 3,5 litros por minuto, lo cual es un muestreo o un flujo bastante bueno. Eh, y puedo utilizarlo en pozos también de pequeño diámetro, como el CMT que les mostré anteriormente, o bien tuberías de media pulgada o de 3/8. Puedo utilizar manguera de 1/4 para acceder a esos tubos o a esos pozos de pequeño diámetro y así poder realizar muestreo. La bomba inercial es una bomba, o lo que se le llama también la bomba foot valve o bomba de pie. Es muy práctica, muy económica, es sumamente barata porque es muy sencillo. Su uso no requiere ningún tipo de fuente de poder, es totalmente mecánico. Consiste de una bolita check o una bola check en el fondo o al final de la manguera y únicamente con el movimiento hacia arriba, hacia abajo, con mi mano, empujando la manguera hacia arriba y hacia abajo, pues entonces voy por estática, o por inercia, perdón, voy subiendo el nivel del agua hasta la superficie. Entonces, de nuevo, es un método muy barato, muy sencillo para muestreo de pozos. Las mangueras se pueden dedicar en los pozos, por lo tanto no tengo que preocuparme por descontaminar entre uno y otro. Ya que es un método barato y sencillo, puedo entonces tener una de estas dedicada en cada pozo. El tema es con la profundidad, ¿verdad? Entre más profunda esté en mi nivel de agua, pues voy a durar mucho más tiempo subiendo esa agua por inercia hasta la superficie. Por lo tanto, generalmente es más común en niveles someros, ¿verdad? Ahí me refiero a 10, 15, hasta 20 metros. Es común el uso de este tipo de bombas
ya que no me toma mucho tiempo entonces levantar mi agua por inercia hasta la superficie. Los métodos entonces de muestreo pasivo o muestreo no purga, como les decía al principio de la presentación, son entonces los que se basan en el hecho de que, o asumen, de que el pozo es eficiente, la rejilla está colocada en el acuífero, entonces el agua que viene del acuífero ingresa al pozo y luego fluye y se continúa en el acuífero. Entonces quiere decir que esa agua que hay en mi pozo es agua representativa del acuífero, no es agua estancada, sino que tiene las mismas condiciones que tiene en el acuífero. Entonces, basado en ese principio, es posible entonces utilizar estos métodos que se conocen como el método de no purga o muestreo pasivo. Solins cuenta entonces con una opción que se conoce como el muestreador discreto por intervalos, el modelo 425. Es un sistema que ya ha estado en el mercado por varias décadas. Permite muestreos ahora de hasta 1000 metros. Recientemente sacamos al mercado una versión que se le conoce como el 425D, viene de Deep, porque entonces puede ser utilizado hasta los 1000 metros de profundidad. El muestreo pasivo, como ven en la fotografía, consiste entonces de un muestreador de acero inoxidable, lo que lo hace robusto y duradero, una manguera de 1/4 de pulgada y un carrete. Y una bomba manual que es similar a las bombas que se utilizan para bicicletas. La bomba manual se conecta entonces al carrete. El carrete tiene una válvula que le permite entonces presurizar el sistema. Con mi bomba manual yo lo que hago es presurizar el sistema y al presurizarlo lo que hago es cerrar las bolas check que hay dentro del muestreador. Eso quiere decir que cuando yo voy descendiendo mi muestreador a través de la columna de agua, el muestreador está sellado, está cerrado, no hay agua ingresando. Una vez que yo llego a la profundidad de muestreo, donde quiero tomar mi muestra, que va a ser generalmente donde está la rejilla, ahora partiendo del hecho de que mi pozo es eficiente, llego bajo hasta la rejilla y entonces en el carrete lo que hago es ventear el sistema, entonces o despresurizarlo. Entonces, cuando se despresuriza el sistema, el agua o el muestreador se abre y entonces el agua por la carga, ¿verdad? Carga hidrostática, va a ingresar en el muestreador. Una vez que el muestreador está lleno y tiene una bola check en la parte superior para evitar que el agua fluya por la manguera, una vez que está lleno, entonces se presuriza el sistema nuevamente utilizando la misma presión que utiliza al comienzo y sello el muestreador nuevamente. Al sacarlo, a extraerlo, entonces yo vengo o tengo una muestra totalmente representativa de la profundidad X a la que la tomé. Ahora bien, si estoy haciendo un perfilaje de ese pozo, porque es un pozo con una rejilla muy larga o es un pozo que tiene varias rejillas a diferentes profundidades de varios acuíferos, entonces yo puedo volver a repetir el muestreo, esta vez a una profundidad mayor y de nuevo sacar muestras representativas de cada nivel. De esa manera, entonces, puedo obtener una buena representatividad de muestras y poder entonces determinar diferentes propiedades químicas del agua a diferentes profundidades. Entonces, es una forma muy práctica de tomar muestras. Esto no es una bomba, solo quiero que les quede claro que el 425 no es una bomba, es un muestreador, quiere decir que el tamaño del cilindro me va a determinar el volumen de muestra. Entonces, si ustedes, este cilindro nosotros lo ofrecemos en diferentes tamaños para diferentes volúmenes. Entonces, dependiendo de la cantidad de muestra que quieran obtener por evento, o sea, por descenso, así va a ser el tamaño de cilindro que van a utilizar. Este cilindro, como es pesado de acero inoxidable, siempre se utiliza como una línea de seguridad y nosotros lo que ofrecemos es el muestreador 103 tagline, perdón, el cable 103 tagline, que es un cable de acero con la suficiente fuerza para sostener el muestreador. Ese cable también viene con marcas cada centímetro, por lo tanto, yo al utilizarlo voy a conocer exactamente la profundidad o voy a tener un control muy bueno de la profundidad a la que tomo la muestra. Al final de la presentación les voy a enseñar el 425D para muestreos de hasta 1000 metros,
que funciona ligeramente similar al 425 estándar. El 429 es el modelo de Baylor de muestreo puntual. El Baylor es una opción de muestreo sumamente económica que ha estado en la industria por décadas también. Es aceptado en muchos casos, sobre todo para muestreo de aniones y cationes, ¿verdad? Muestreo de físico-químicos normales, ya que me permite tomar muestras a diferentes profundidades y si no estoy muestreando para contaminantes, por ejemplo, gases o cosas, ¿verdad? Que me requieran un muestreo un poco más elaborado, pues entonces el Baylor viene siendo una opción muy sencilla, muy práctica. El Baylor, de nuevo, es un recipiente, ¿verdad? Tiene una bola check en la parte inferior y en la parte superior. Por lo tanto, cuando yo voy descendiendo mi Baylor en la columna de agua, el agua me ingresa por el Baylor y me fluye dentro del Baylor. Una vez que llego a la profundidad deseada de muestreo, entonces al empujar el Baylor hacia arriba, las bolas check, tanto superior como inferior, se cierran y entonces me capturan la muestra dentro del Baylor. El Baylor se utiliza entonces, nosotros recomendamos el Tagline, el modelo 103 de nuevo, que les mencioné antes, porque es el cable de acero, tiene el gancho para sostener el Baylor, para sostener el muestreador 425, para sostener las bombas. Es una herramienta muy práctica que tiene varias aplicaciones, por lo tanto tenerla en stock de la empresa pues es beneficioso. El cable, como les decía, viene con marcas cada centímetro o cada 5 centímetros y entonces permite tener un control muy bueno de la profundidad de muestreo, de la profundidad a la que estoy colocando mi Baylor o mi muestreador discreto anterior. El Baylor 429 se ofrece en diferentes tamaños, dependiendo entonces del volumen de muestra que quieran sacar por cada evento. El Baylor es de acero inoxidable, se desarma totalmente para su limpieza y descontaminación. También se puede utilizar para muestreo, para limpieza o dentro de los, se me olvidó el nombre de estas, que son como hornos donde se descontamina equipo, sobre todo para bacterias. Se pueden utilizar sin ningún problema dentro en esos tipos de limpiezas. El BioBailer es el modelo 428, es un bailer común transparente, es desechable y biodegradable. Está disponible en tamaños de 1.5 por 3 pies o de 0.75 por 3 pies que me pueden tomar desde 1 litro de muestra o 200 mililitros de muestra. Este es un bailer de muy bajo costo, se venden en cajas de 24 unidades. Están pensados en que se utilizan una vez y se desechan, pero eso va a depender, por supuesto, del tipo de contaminante o el tipo de agua donde lo estén utilizando, ¿verdad? Si es agua limpia para muestreo únicamente de cationes y aniones, pues probablemente lo puedan reutilizar, pero si, por ejemplo, se utiliza en muestreo de hidrocarburos, ¿verdad? En monitoreo de pozos en gasolineras o en refinerías, donde se extraen, donde hay hidrocarburos presentes, pues probablemente en esos casos no van a querer estar descontaminando el Baylor, entonces se desecha después de cada uso. Como les decía, es biodegradable, por lo tanto pueden desecharlo en los rellenos sanitarios locales. Eh, para recordarles de esta tabla que tenemos disponible, está en nuestro website, pero también ustedes pueden solicitarla a Helios. Aquí se resumen todas las opciones de muestreo que les acabo de explicar para diferentes tamaños de pozo, para diferentes profundidades y para diferentes métodos de muestreo. Entonces, esta tabla está disponible para que ustedes la tengan como referencia. En algunos casos se utilizan filtros para muestreo de agua. Eso va a depender mucho del tipo de contaminante que se está muestreando. También del requerimiento del laboratorio. Algunos laboratorios exigen que la turbidez de la muestra no supere X valor. Entonces es necesario a veces realizar o filtrar la muestra antes de tomarla en la botella.
Cuando se está haciendo muestreo de metales, también a veces se pide o se tiene cierto requerimiento por parte del laboratorio con respecto a la turbidez de la muestra. En fin, en esos casos, cuando se requiere ese filtro de muestra, entonces nosotros también tenemos disponibles filtros desechables para esos casos. Estos filtros se pueden colocar al final de las mangueras, de cualquiera de las mangueras de muestra, ya sea de las bombas de neumáticas o bien de la bomba peristáltica o bien de la bomba inercial. En cualquiera de esas se puede colocar al final de la manguera para entonces filtrar la muestra. Como les decía, eso va a depender mucho del método, perdón, del protocolo muestreo, pero también del requerimiento del laboratorio. Eso ustedes lo pueden consultar con el laboratorio. Solins también ofrece packers o empacadores para aplicaciones temporales. Estos son packers de baja presión. No son packers que se pueden utilizar en pruebas de tipo Luyon o pruebas de alta presión. Son diseñados para aplicaciones de baja presión, como por ejemplo cuando yo necesito aislar, yo tengo un pozo, por ejemplo, con una rejilla muy larga y necesito aislar una sección, tal vez para muestrear, qué sé yo, una pequeña capa o una fractura. Entonces, necesito aislar esa sección y puedo utilizar entonces estos packers de Solins para dicha aplicación. Nosotros ofrecemos dos tipos de packers para pozos de 2 pulgadas y para pozos de 4 pulgadas. Pueden ser utilizados también en agujeros abiertos, ya que los packers tienen, este material es como un hule altamente resistente, por lo tanto se puede utilizar también en pozos abiertos y en agujeros que pueden llegar hasta las 5 pulgadas de diámetro. Entonces, de nuevo, son dispositivos que van a permitir aislar una zona dentro del pozo para posteriormente realizar el muestreo, ya sea con cualquiera de los métodos que les enseñé anteriormente. Estos packers también están disponibles en lo que se llama packer individual o packer dual. El individual generalmente se utiliza cuando nada más necesito sellar una sección y puedo muestrear arriba o abajo del packer. Y el packer doble se utiliza cuando yo tengo dos packers y quiero muestrear simplemente en la zona intermedia entre los packers. Eso es un poco más, para un poco más digamos, de resolución o de representatividad de una sección específica dentro del pozo. Quiero entonces, como les decía, enseñarles el muestreador 425D, ya para ir terminando. Entonces, el 425D es el Deep Sampler. Utiliza el mismo carrete que les enseñé anteriormente del 425, la misma bomba manual para presurización del sistema y de momento solo se tiene disponible en un tamaño que es 1.66 de diámetro por 2 pies. El 425D se vende también con pesos adicionales que se sugieren para muestreos o por cada 100 metros de sumergencia, pues entonces añadir un peso. Eso es para entonces compensar la flotabilidad. Estos son las presiones que se utilizan para diferentes profundidades. Ustedes tienen que determinar cuál es la profundidad a la que quieren hacer el muestreo y con base en el nivel estático y la sumergencia, entonces van a definir cuál es la presión que necesitan utilizar para presurizar el sistema. Estos son los diferentes tamaños que hay para el muestreador discreto estándar, ¿verdad? El que funciona de forma estándar, que les enseñé en la presentación. Y este es el muestreador 425D, que como les decía, puede utilizarse hasta 1000 metros de profundidad. El 425D funciona ligeramente un poco diferente al 25 estándar en el sentido de que el muestreador siempre está cerrado. Recuerden que con el 425, cuando ustedes lo presurizan, es que lo cierran. Con el 425D, el muestreador siempre está cerrado y cuando yo eh,
utilizo o inyecto el aire a través de la bomba, ¿verdad? Lo que estoy haciendo entonces es empujando este pistón. El muestreador tiene por dentro un pistón, entonces cuando yo utilizo la bomba para presurizar, para inyectar el aire, lo que hace ese aire es entonces empujarme este pistón hacia abajo y este pistón me abre el muestreador en la parte inferior para que ingrese el agua. Una vez que entonces, cuando yo voy descendiendo un muestreador en la columna de agua, el muestreador está siempre cerrado. Una vez que llego entonces a la profundidad de muestreo, ahí es donde con mi bomba en superficie abro el pistón y ese pistón entonces me abre la válvula que está en la parte inferior y ahí entra entonces mi muestra. Por lo general hay que esperar un par de minutos para asegurarse que el muestreador esté lleno. Al liberar la presión o en el carrete superior, en superficie, entonces el pistón regresa a su posición original y entonces me cierra el muestreador y de esa manera yo obtengo la muestra. Entonces, como les decía, esto es un método de muestreo o es una variación del muestreador 425 que se lanzó al mercado recientemente, tal vez hace un par de meses, y que entonces estamos ofreciendo para ese tipo de muestreos profundos que venía siendo un requisito o una aplicación cada vez más y más frecuente. Por lo tanto, ahí fue donde se decidió entonces trabajar en esta variación del muestreador discreto para hacerlo entonces posible utilizar a esas profundidades ya exageradas de hasta 1000 metros. Ok, si alguien tiene una pregunta, estoy a la orden. Cualquier consulta sobre cotizaciones, precios, pueden hacerlo directamente con Helios. Ellos pueden darle soporte en ese sentido. Para consultas técnicas o instrucciones, siempre pueden contar con Helios y también con nosotros. Yo con gusto puedo ayudarles. Si en algún momento ustedes tienen alguna aplicación específica y quieren discutir sobre algún método de muestreo más específico, qué sé yo, las bombas neumáticas, podemos también coordinar una, un webinar como este directamente con ustedes para explicarles bien si tienen más preguntas o una aplicación específica y poder ofrecerles asistencia en ese sentido. No sé si... Ok, Mauricio, muchísimas gracias por la presentación. A todos los participantes en la sección de chat pueden escribir sus consultas, las vamos a leer acá para que puedas darnos una respuesta. Mientras, estimado, una pregunta de rigor acá en Bolivia, y creo que Sí. siempre ocurre. En ciudades de altitud, como sabes que acá tenemos ciudades que están por encima de los 3000 metros, la compensación de presión para muestreo en pozos usando ya sea nitrógeno o sistemas de compresión de aire, tendríamos que incrementar la potencia, ¿verdad? Para poder tener una mejor colección. Probablemente sí. Em, probablemente tengan que utilizar una mayor presión sí, para contrarrestar digamos, el efecto por altitud. Si en ese caso el usuario tiene que determinar bien, ¿verdad? Porque eso va a depender de la altitud, determinar bien cuál es la presión y configurarlo en la caja de control. La caja de control, la 464 que les mostré, como les decía, hay dos opciones, 125 y 250 PSI, pero también es posible controlar con tiene el pressure gauge o se me va la palabra en Regulador de español, presión. el regulador de presión, gracias. Sí, el regulador de presión que se puede controlar o setear manualmente. Entonces, si en el caso de las bombas neumáticas, el usuario pues tendrá que determinar con base en altitud cuál es la presión que necesita, pero sí probablemente tengan que utilizar una mayor. Correcto. Mm. Otra pregunta, bueno, sé, esperando. Por ejemplo, en empresas mineras, en lugares que están acá arriba de los 3000 metros, aparte de controlar presión, eh,
sabemos que existe mucho contaminante mineral, salmuera, que puede dañar los equipos. Yo creo que con los aceros, el acero inoxidable es bastante resistente, ¿no? Para la colección de muestras, os recomiendo usar BioBailer para pruebas puntuales. No, en ese caso, con el tema de las almueras, el acero inoxidable, pues responde bastante bien, pero como siempre, ¿verdad? Si yo estoy utilizando equipo de muestreo en una salmuera donde tengo esa concentración tan alta de sal, lo que se recomienda siempre es después de cada uso, lavarlo, ¿verdad? Lavarlo, enjuagarlo, asegurarse que no quede ningún tipo de residuo, porque a la larga esos residuos pues empiezan a corroer, ¿verdad? Y eso aplica para cualquier tipo de instrumentación que se utiliza en salmueras. Siempre es importante después de cada uso, eh, pues enjuagarlo, lavarlo bien y asegurarse que no quede ningún tipo de residuo de sal en el instrumento. Lo que son las mangueras no hay ningún problema, son mangueras de polietileno de baja densidad, LDPE, pero sí con los equipos, eso es la recomendación, ¿verdad? Mantenimiento. Ahora, si es un equipo que se va a dedicar en el pozo, pues sí, ahí habría que determinar, por ejemplo, un protocolo de mantenimiento, ¿verdad? Qué sé yo, extraerlo por lo menos una vez al año, un par de veces al año para lavarlo, enjuagarlo y volverlo a colocar. Los O-rings que utilizan todos estos equipos son O-rings de Viton, que son bastante resistentes, pero igual son piezas que se van degradando con el tiempo y que requieren eventualmente reemplazar. Pero sí, todo equipo, como, ¿verdad? Independientemente de Solins o cualquier marca, siempre va a requerir mantenimiento, sobre todo en esos ambientes tan corrosivos como las almueras. Ok, y eso es importante, ¿no? Para indicar que también tenemos los kits de reparos, repuestos para el mantenimiento de los bailers, porque puede que necesiten aquí un cierto tiempo de mantenimiento y estemos después con problemas, pues, tratando de comprar un equipo nuevo en lugar de repararlo. Sí, todos estos equipos, las bombas, los mostradores, todas las piezas se venden por separados y si se requiere alguna pieza, repuesto, todo está disponible. Y la ventaja es que son muy sencillas de reemplazar, muy sencillas de cambiar. El mantenimiento de los mostradores y de las bombas es bastante sencillo. Como decía, no hay partes eléctricas, no hay eh, nada por el estilo que complique el mantenimiento, simplemente piezas mecánicas que se desenroscan y se vuelven a enroscar. Entonces es bastante sencillo el mantenimiento. Ok, muchas gracias, estimado Mauricio. Perfecto, gracias Harold, gracias a todos.